La lección número 39 la vamos a dedicar a explicar las escenas, una terminología incorporada, creo que muy particularmente por SketchUp, ya que por lo visto es una característica que no he podido apreciar en otras aplicaciones de este tipo. El manejo de escenas es muy útil como auxiliar en el manejo o en la administración de los objetos o las escenas en una aplicación de este tipo, ya que nos permite gestionar fundamentalmente vistas. ¿Ya? Podríamos inclusive darle un término análogo, en vez de escenas, vistas. Las escenas y el conjunto de operaciones involucradas con este auxiliar se encuentran en la bandeja de entrada que está al lado derecho de la pantalla, aquí. Como podrán ver, es muy similar al manejo de capas que hemos visto en una lección anterior. Podrán apreciar que este signo de más y menos, es de añadir y quitar, en este caso capas, se repite en esto de las escenas. Se añade una que nos permite actualizar y un conjunto de opciones que en su caso van a permitir memorizar escenas o vistas con determinadas características, es decir, guardar determinados parámetros de visualización. Las escenas aparecen representadas en la interfase como pestañas en la parte superior. Si ustedes hacen un clic en el signo más, se van a dar cuenta que una primera escena, como les decía, en formato de pestaña, aparece en la parte superior. Si añaden otra, se va a ir de esa forma hacia el lado derecho, juntándose más escenas. Pueden ustedes gestionar las que se les ocurra. El primer uso, como les he mencionado, es el de manejar vistas en una determinada composición tridimensional. Vistas, es decir, colocar la cámara o algún escenario que sea para ustedes el que se requiere ver en determinado momento para evitarse estar haciendo uso del orbitaje o el movimiento de la cámara constantemente. Ustedes saben que para cambiar una vista, para moverse en una escena, normalmente lo que hacemos es recurrir al manejo del ratón, ¿no? Este es el orbitaje, este es el acercamiento, posición de la cámara, etc. Eso normalmente lo hacemos con el ratón. El inconveniente surge que si nosotros estamos desenvolviéndonos en un determinado procedimiento de composición tridimensional, a veces por concentrarnos en un punto y hacer los cambios, los ajustes correspondientes, para volver al anterior tenemos que volver a utilizar todos los procesos que involucran ese cambio de visualización, ¿no? Esto se puede ahorrar o se puede simplificar con el manejo de escenas. Como verán, las escenas cuando se van creando automáticamente guardan mínimamente la posición de la cámara y la distancia a la cual el objetivo se está visualizando y además algunas otras características que, como pueden ver en la parte de la gestión de escenas, aparecen como alternativas de incorporación en esa memoria. De hecho, el programa, fuera de permitirse en este lugar cambiar el nombre de la escena, pueden ustedes para determinadas vistas, pueden ustedes activar o desactivar determinados aspectos, como pueden ver aquí, ¿no? La geometría, posición de la cámara, capas visibles, etc. O sea, un conjunto de variables que les hace bastante interesante esto de la administración de las escenas. Por ejemplo, nos gustaría esto ver desde arriba, digamos esta composición nos gustaría ver desde arriba para que sea un poco más interesante esta escena tridimensional. Lo que vamos a hacer es añadirle algún otro elemento. Ya. Esto lo volvemos grupo
y nos gustaría ver como primera escena esta perspectiva aérea. Entonces, a la escena 1, nos vamos a la pestaña de la escena 1 y elegimos actualizar. Esto va a hacer que se memoricen todos estos parámetros. Como pueden ver, todos estos están activados. Normalmente no hay que trabajar con estos parámetros, es decir, en un trabajo común y corriente es raro estar activando y desactivando estos aspectos o estos parámetros que son los que guarda en la memorización correspondiente el programa. Al actualizar, lo que estamos haciendo es memorizar esa vista con los parámetros que acabo de mencionar adicionalmente. La escena 2, como van a ver enseguida, como van a poder verificar, es la escena original, es decir, el punto de vista original. Si a nosotros nos interesaría ver, por ejemplo, desde esta perspectiva, la escena, lo que hacemos es memorizar. Actualizar es memorizar. Y la tercera nos va a volver a la escena original también. Como hemos trabajado con 3 escenas originalmente, eso es lo que va a ocurrir. Digamos que en este caso nos interesa ver desde este punto de vista. Igual lo actualizamos. Ahora, lo interesante es que si deseamos volver a la vista aérea original o a la que estaba en la escena 1, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en la pestaña correspondiente, de forma que la visualización nos lleve, ¿no? Os recuerde, mejor dicho, el punto de vista con el cual estábamos trabajando nuestra composición. De forma que podamos seguir haciendo algo o, en su caso, poder, frente a un determinado observador, darle, digamos, nuestra idea de composición tridimensional. Y lo mismo va a ocurrir con la escena 2 y con la escena 3. Si a ustedes les molesta un poco esto de que el cambio de escena implique un proceso de animación, que es la transición entre una escena y otra, lo que hacen es en el menú ventana entrar a información de modelo y desactivan en el parámetro denominado animación esto de las transiciones. Fíjense, las transiciones están activadas. Esto involucra un proceso de animación, ¿ya? Lo que hacen es desactivar y van a ver que ahora el salto es instantáneo, ¿no? Obviamente esto está en dependencia de las características del hardware que están empleando, están utilizando. Por ejemplo, se nos ocurre que en la escena 2 nos gustaría además, o mejor dicho, en la escena 3 nos gustaría además añadirle el manejo de luz solar, sombras proyectadas. Lo que hacemos es ubicar la sombra en el punto que nos conviene para que la escena pueda trabajar mejor y nuestra composición puede ser apreciada de otra manera. Y digamos que no nos interesa que en esta vista aparezcan los ejes que dividen los cuadrantes de nuestro escenario tridimensional. Lo que hacemos es en ver, desactivamos guías, ejes, ¿no? Depende de lo que queramos y volvemos a memorizar. Van a ver que esto de los visualización de ejes y esto de la luz solar y sombra arrojada se van a memorizar apenas yo active este proceso, ¿no? La escena 1 y la escena 2 no contienen esos detalles que acabo de incorporar en la escena 3. Pero apenas vayamos a la 3, recuerda el programa que estábamos viendo en esa escena, también la luz solar, las sombras, y no queríamos apreciar en esa escena los ejes. Dándoles a ustedes todas las posibilidades, a partir de lo que les he mostrado, de incorporar los detalles que ustedes deseen mostrar en estas vistas o escenas y además, en su caso, poder hacer de que un observador pueda apreciar su idea de composición, etcétera, del trabajo que han hecho de una manera más cómoda, sin estar navegando con el ratón constantemente.
El uso y aplicación de lo aprendido en este ejemplo nos permite apreciar la gran utilidad de esto de las escenas. En la parte superior, como pueden ver, hemos convenientemente renombrado, en este caso, 5 escenas, que como les decía, se están comportando como vistas para que se pueda apreciar y en su caso hacer la edición, modificación de la composición tridimensional. En este ejemplo tenemos una vista del escenario completo a nivel de una perspectiva aérea. Lo mismo, viendo desde arriba el baño, el interior de este pequeño edificio, una vista más cercana de lo que es el acceso y una vista de la parte posterior, ¿no? De manera que cualquiera de estas sean pasibles de la observación, de la evaluación, valoración y del trabajo mucho más cómodo con el modelamiento. Esa es la idea. A esto vamos a añadir que como se puede vincular la presencia en las escenas de básicamente las capas, si es que han organizado su diseño a través de esto, de este otro auxiliar, van a poder apreciar la gran utilidad que nos brinda. Por ejemplo, en esta escena que es la general, nos gustaría ver constantemente, ¿no? Poder hacer el trabajo constantemente sin la presencia, digamos, de las cubiertas. Entonces lo que hacemos es desactivamos techo, fíjense, apareció el techo, ¿no? Y nos gustaría que esta escena sea parte de del proceso de visualización o de trabajo con nuestro proyecto. Entonces lo que hacemos es, esta escena la actualizamos. Desde ese momento, ingresar a la escena que dice completa nos va a permitir ver sin las cubiertas a este trabajo. Mientras que si vemos la parte posterior, esta va a volver a restaurar la presencia de esa capa, que se llama techo. De esa forma, ustedes pueden ir sin mayor inconveniente, pudiendo añadir o quitar características de visualización en dependencia de sus necesidades, de sus requerimientos. Y estoy hablando de lo básico, además, porque a eso, al manejo de las capas, ustedes pueden añadir, además, el manejo de unas características que se denominan estilos, que vamos a estudiar en una lección posterior.